criterio. El último cierre. Bueno, vamos a empezar. Esto, chicos, es más o menos una hoja de ruta de todos los temas que vamos a ver. Nada. Bueno, por definición, ¿sí? No me cierra, chicos, que viene carpa. Bueno, soy yo que no. Bueno, por definición, sí, todos hemos tenido faringitis en algún momento. ¿Sí? Por definición, es la inflamación de la pared faríngea y del tejido linfático, o sea, circundante, el tejido linfático cervical anterior, que se caracteriza por hiperemia, es decir, la faringe se pone colorada, con exudado o sin exudado, y a veces esos exudados se transforman en ulceraciones o en pseudomembranas. ¿Sí? Puede afectar la faringe, faringitis, ¿sí? O todo lo que la circunda, las amígdalas, la bula, el paladar blando, las adenoides y el anillo linfático faríngeo, que incluye cervical anterior, ¿sí? Las adenopatías cervicales anteriores. Bueno, esto, nada. Bien, esto es muy importante, porque más del 80% de las faringitis que nosotros vemos son de origen viral, ¿sí? Múltiples virus, todos los que quieran, producen faringitis, ¿sí? Dentro de ese 80%, el 20% está representado por el rinovirus, que es el más frecuente, ¿sí? Resfrío común, ¿estamos? Pero existen otros más. El coronavirus, nosotros tuvimos una forma de coronavirus, todavía la tenemos en algunos casos, que es el SARS-CoV-2, ¿sí? Pero existen otros más. El adenovirus, que también tiene compromiso ocular y digestivo, ¿sí? Influenza, dentro del síndrome gripal, para influenza, virus en sistema respiratorio. Los virus que producen síndrome mononuclear, ustedes capaz todavía no lo vieron porque recién empiezan, pero el HIV, el citomegalovirus y el Epstein-Barr también producen dentro de todo el síndrome mononuclear faringitis, ¿sí? Menos del 20% de los restantes, ay, chicos, me falta de bueno, porque empecé muy arriba, de la faringitis son de origen bacteriano, ¿sí? Nada más que menos del 20%. Chicas, la última me cierra. Dentro de las bacterias, no es la única, pero sí la que representa la mayoría de los casos, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Sin embargo, y esto es lo más importante, más del 70% de los pacientes que consultan por faringitis se van con una prescripción de antibióticos como parte del tratamiento, ¿sí? O sea que estamos haciendo las cosas más o menos, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de la clase que yo les voy a dar lo que está escrito en la teoría y lo que se debería hacer, pero después en la práctica nosotros hacemos lo que podemos o lo que tenemos, ¿sí? Porque eso también es importante explicarlo. Uy, ya. Bueno. Entonces, como dijimos antes, las faringitis virales pueden ser expresión de resfríos comunes, ¿sí? Catarro de vías aéreas superiores, se acompañan de fiebre, rinorrea o dinofagia, pero en general no tienen manifestación linfática, ¿sí? Excepto algunas excepciones. Al examen físico, las fauces van a estar eritematosas y no van a tener presencia de exudado, excepto algunos virus que son excepciones, ¿sí? Pero en general no lo tienen. Influenza. Nosotros conocemos en general cuando estamos resfriados o tenemos catarro de vías aéreas superiores, uno tiende a decir que tiene gripe, ¿sí? El síndrome gripal se acompaña de algunas otras manifestaciones. Es fiebre, mioartralgia, ¿sí? Astenia, y acompañan síntomas de catarro de vías aéreas superiores que incluyen odinofagia. El adenovirus, como les dije, además de compromiso respiratorio, puede producir compromiso conjuntival, ¿sí? Produciendo conjuntivitis, y en general no acompañan estos síntomas, los síntomas digestivos, pero el adenovirus también puede comprometer el aparato digestivo produciendo diarrea, ¿sí? En general no tienen las tres cosas, pero sepan que el adenovirus también produce compromiso digestivo, ¿sí? Eso, nada más. Una pregunta. ¿Puede ser que de las virales también pueda hacer una reacción enzimática? ¿Cómo? ¿Es posible que pueda hacer una reacción enzimática? Sí, verá, ¿sí? Miren que yo les dije. En general las faringitis virales no tienen exudado ni tienen repercusión ganglionar, excepto algunos casos, ¿sí? Estos son los casos. El virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, ¿sí? Producen faringitis, pero tienen una especial presentación y es que pueden ser eritematosas, pero también pueden tener pseudomembranas, ¿sí? Como simulando una faringitis bacteriana como si fuera con estreptococo, ¿sí? Por eso puede confundirse. El virus de Epstein-Barr es lo que representa en general la mononucleosis infecciosa, pero el síndrome mononuclear se puede presentar también en el virus de HIV y en el citomegalovirus, ¿sí? Entonces, se produce una faringitis con exudado, ¿sí? El exudado blanquecino cubre total o parcialmente las amígdalas y además tienen adenopatías. ¿Pero qué características tienen estas adenopatías si es un síndrome mononuclear? ¿No escucho nada? Claro, tienen adenopatías subángulo-maxilares, pero también axilares, inguinales, ¿sí? Y además, si
si nosotros lo revisamos un poquito más, podemos tener alguna repercusión cutánea, ¿sí? Con un rash, y van a tener en general hepatoesplenomegalia, o sea que van a tener un poquito más dentro de ese síndrome, ¿sí? En este síndrome mononuclear incluimos el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y ¿cuál otro virus más? El VIH, ¿sí? O sea que ahí tenemos que estudiar un poquito más si pensamos que tiene algo de eso, ¿sí? El virus Coxsackie produce la herpangina, ¿sí? Es otro virus que produce faringitis pero con exudados, ¿sí? ¿Cómo es esta herpangina? Es una faringitis eritematosa, que el fondo es eritematoso pero se presenta con vesículas. Y una vez que estas vesículas se destechan, como en los virus, ¿sí? Como el herpes, por ejemplo, esas vesículas que se destechan pueden producir una ulceración y esa ulceración tener un exudado, ¿sí? Entonces también sería una excepción de las faringitis eritematosas. Bueno, el herpes, el VIH ya lo dijimos, ¿sí? Dice, la faringitis es una manifestación dentro del síndrome retroviral agudo, ¿sí? O sea, ya vieron ustedes HIV. Bueno, ¿vieron el inicio? Esta es una de las manifestaciones de la faringitis dentro del síndrome, ¿sí? Después tenemos el herpes, que puede ser herpes 1, herpes 2, es indistinto, ¿sí? Y en general, cuando tiene una manifestación de tipo faringitis, es una... ¿Está mal dicho manifestación? Sí, es una manifestación de la primo-infección, ¿sí? En general esas primo-infecciones son cuando chicos, ¿sí? Después nosotros tenemos múltiples reactivaciones durante nuestra vida, que pueden ser mínimas, por ejemplo un herpes labial, a si tenemos algún compromiso como una inmunodepresión por alguna causa medicamentosa o una inmunodepresión por VIH, ¿sí? O alguna otra enfermedad, puede ser generalizada. Pero en general, la gingivoestomatitis que se produce en la primo-infección produce también faringitis, o puede producir, ¿sí? O sea, en general tiene compromiso de labios, puede tener compromiso cutáneo y tener faringitis, ¿sí? ¿Cómo es esa faringitis? Con vesículas, ¿sí? Entonces los pacientes también van a tener fiebre y esas vesículas pueden, por los detritus celulares y por todo lo que nosotros comemos, tomamos agua, ¿sí? Tenemos mucosidad, eso puede generar un exudado. Vamos, la diferencia de herpes 1 y herpes 2 con el resto de los virus es que esta se puede tratar con antivirales, ¿sí? El paraciclovir y la ciclovir pueden ser el tratamiento. Esa es la diferencia con el resto de los virus que no se tratan. Se tratan con tratamiento sintomático, ¿sí? Bueno, esto es más o menos. Yo me tenía de las fotos, pero bueno. Esta es una herpangina, ¿sí? Con mucha imaginación, estos cositos de acá son vesículas, ¿sí? Entonces, la herpangina es una faringitis eritematosa que tiene vesículas, ¿sí? El virus de Epstein-Barr es una faringitis eritematosa con exudado, ¿sí? Van a ver que cuando veamos la faringitis por estreptococo es muy similar, ¿sí? Esto es una faringitis por herpes que también tiene vesículas, pero la foto es medio bajo, ¿sí? Pero podríamos acompañarla quizás con lesiones vesiculosas en los labios, ¿sí? O en la mucosa oral y en los dientes. En toda la parte cutánea, perimucal, eso ya sería más seguro que sea. Y el rinovirus, nada, ¿sí? Faringe eritematosa y nada más, sin repercusión ganglionar ni nada, ¿sí? ¿Lo entienden más o menos? Sí. Es fácil, chicos, el tema. No estoy dando esmaniasis, qué sé yo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber, y es un demonio, cómo nosotros podemos saber el diagnóstico? Porque hasta ahora todo es recontra parecido, ¿sí? Inclusive si nosotros vemos un paciente en una guardia o en el consultorio, supónganse que tiene faringitis eritematosa, le damos antitérmicos o ibuprofeno, lo que sea, y a la casa, ¿sí? Pero si nosotros queremos saber a ciencia cierta qué virus es el que está involucrado, ¿sí? Exceptuando virus de VIH, Epstein-Barr y citomegalovirus, ¿sí? Podemos hacer un hisopado nasofaringeo y con ese hisopado hacer PCR, ¿sí? Que era lo que hacíamos con el COVID, ¿sí? Entonces, epidemiología clínica pueden contribuir al diagnóstico, pero la mejor forma de hacer el diagnóstico es con PCR. ¿Cuáles son las excepciones? Los virus que les dije, Epstein-Barr, citomegalovirus, que me faltó el VIH, a los que vamos a pedirle que serología, ¿sí? Sangre, bien, eso lo van a ver después en otra clase, pero sepan que el diagnóstico se hace por serología, ¿sí? Esto, ¿sí? Es un ejemplo de todas las PCR que hacemos en el hospital con un paciente que viene con un problema respiratorio, ¿sí? Está súper ampliado, a veces al principio cuando había muchos casos hacíamos nada más que SARS-CoV-2, o sea, el COVID solo. Ahora por ahí hacemos un poquito más ampliado y hacemos influenza A, influenza B, sincicial respiratorio por los niños que tienen bronquiolitis. Y si lo quieren ampliar más, al metamengovirus, adenovirus, para influenza, ¿sí? De ese modo se sabe el diagnóstico específico de certeza, ¿sí? Bueno, eso fue lo viral, ¿lo entendieron todos? Bueno, vamos a la faringitis bacteriana, ¿sí? Una de las los que están más involucrados en la faringitis bacteriana es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. ¿Vieron? ¿Compromiso de virus particulares? Bueno, ¿qué produce el estreptococo piógenes también?
Erisipela, ¿sí? La mayor cantidad de pacientes que tienen erisipela es por Streptococcus pyogenes, un pequeño porcentaje por Syngermen. Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero en este caso produce solo, vamos a ver, solo faringitis, ¿sí? Entonces, el Streptococcus pyogenes produce cuadros de faringitis leves que son indistinguibles de faringitis virales, es decir, puede ser que no tengan exudados, a cuadros clínicos de mayor gravedad, ¿sí? Los pacientes en general tienen, en general no, tienen fiebre, escalofríos, cefalea, odinofagia y si la odinofagia está producida por gran cantidad de exudado, puede producirle náuseas y vómitos, ¿sí? La faringitis, ¿cómo va a ser? Esa faringe va a estar eritematosa, con un fondo eritematoso, a veces petequial, y tiene además exudados, ¿sí? Ese exudado blanquecino en general cubre ambas amígdalas. Es raro que cubra una sola amígdala. Si es así, denle antibióticos, pero controlenle bien que ese exudado y ese aumento, ¿sí?, de la amígdala se vaya, o sea, la amígdala vuelva a su tamaño habitual, el exudado desaparezca, porque si es una sola amígdala, a veces puede ser por alguna otra bacteria y otras veces puede ser compromiso por algún síndrome linfoproliferativo, ¿sí? O sea, eso se controla bien, ¿sí? Es la angina puntacialea ciliacar, que nosotros conocemos, ¿sí? Que va a tener además, acompañando, adenopatías, ¿sí? Son adenopatías subgangliomaxilares que están agrandadas y son dolorosas, ¿sí? Vuelven a la normalidad después del tratamiento. ¿Vamos? Bueno, estos son todos ejemplos de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Lo que les quería decir es, ven estas fotos y no tienen mucho de diferencia con el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces eso hay que saberlo diferenciar un poquito más, preguntarle al paciente cuánto tiempo hace que tiene fiebre, revisar un poco más por ahí, ¿sí? Y si no, bueno, si el paciente, a pesar del tratamiento que nosotros le damos, persiste con la sintomatología, pensar en que puede tener un virus, ¿sí? Y no una bacteria. Bueno, estábamos por acá. Bueno, no siempre, ¿sí?, en el curso de una faringitis puede pasar esto, pero en algunos casos sí, ¿sí? Entre las 24 y 72 horas de que el paciente empieza con fiebre, ¿sí?, aparece el exantema, ¿sí?, que se inicia en la cara y que después se generaliza, ¿sí? ¿Cómo es ese exantema? Tiene un aspecto muy áspero, ¿sí?, que le dicen como de papel de lija, ¿sí? Lo que tiene de característica, que es muy importante, es que no deja espacios vacíos. Vieron que, por ejemplo, supóngase que nosotros le damos al paciente, lo vemos en la evolución y además es una alergia, ¿sí? En general las placas no ocupan todo el cuerpo del paciente. Este proceso no deja piel sana, ¿sí? O sea, ocupa toda la extensión y además tiene un aspecto distinto, que es como papel de lija porque es muy áspero. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Que incluye el estreptococo, escarlatina, ¿sí? No pasa siempre en todas las evoluciones. Algunos pacientes la tienen y otras no, ¿sí? Otros no. Entre el tercer y el quinto día de la evolución, ¿sí?, la lengua se descama y adquiere un aspecto de B corta, ¿sí? La zona anterior de esa lengua, ¿por qué B corta? La zona anterior está roja y la posterior tiene saburra, ¿sí? Esa saburra después se retira, ¿sí?, se pierde y adquiere un aspecto de la lengua de tipo aframbuesado, ¿sí?, bien roja y como todas las viñetas bien marcadas, ¿sí? Si nosotros a ese paciente que tiene escarlatina o al paciente que tiene faringitis por estreptococo le hacemos un hemograma, nos va a dar leucocitosis a predominio neutrofílico, ¿sí?, porque es una infección bacteriana. ¿Vamos? Esas son fotos de la lengua aframbuesada y una foto muy recontradible de la... No se ve bien, ¿sí?, pero es el exantema que tiene la escarlatina. Si lo tocáramos, sería bien áspero, ¿sí? Bueno, eso es como un cuadro comparativo como para hacerlo más fácil, pero igualmente no es todo siempre tan así, ¿sí? Es diferenciar entre los cuadros virales y los cuadros por estreptococo. Sepan que en general las faringitis por estreptococo se presentan con fiebre de más de 38 grados, ni subfebrilidad, fiebre de más de 38 grados, que siempre van acompañados de adenopatías subángulos maxilares, que las virales no, excepto las del síndrome mononuclear, y que tienen un pico de incidencia el estreptococo en el inicio de la primavera y en el invierno, pero no es tan así, ¿sí? Me parece que lo más marcado es que el exudado purulento, la fiebre de más de 38 grados y las adenopatías nos dan más esa clasificación, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de faringitis? Primero que todo, siempre interrogatorio y examen físico para todos los diagnósticos, ¿sí? Para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, lo más importante es interrogar al paciente y revisarlo. Si no, no tenemos nada, ¿sí? Después de que hacemos eso y en la cabeza tenemos como un diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico definitivo. Y ahí entran los estudios complementarios, ¿sí? El cultivo de exudado de Fauces es el gold estándar para el diagnóstico, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad entre el 95 y el 99%, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hisopar al paciente? El hisopado nasofaringeo es la nariz, con otro hisopo o con el mismo, algunos lo hacen con el mismo, hisopas las amígdalas, ¿sí? Pero el hisopado para el estreptococo es distinto. Nosotros tenemos que hisopar el lugar a donde vemos el exudado, ¿sí?, sin tocar
el resto de la boca. O sea, tiene que entrar directo ahí y sin tocar el resto de la boca. ¿Por qué? Porque nosotros en la boca tenemos un montón de gérmenes, ¿sí? Que son ahí, están ahí conviviendo y viviendo en nuestra boca. Entonces puede confundirse el diagnóstico. ¿Estamos? Y como siempre, lo ideal es hacer toda muestra para cultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico, porque si no nos puede dar un falso negativo. El resultado demora entre 24 a 48 horas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos decidir el tratamiento en ese mismísimo momento, no nos sirve para eso, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de esperar, esperamos. Si no tenemos la posibilidad de esperar, pues entonces vamos a tener que llevarnos por lo que nosotros pensamos por el interrogatorio y el examen físico y darle el tratamiento, ¿sí? Por eso les digo que a veces se puede hacer todo tal cual y a veces no, ¿sí? ¿Cómo? Ahora vamos. Bueno, después tenemos lo que mencionaba acá ella, que es la detección rápida de antígenos, ¿sí? Esto tiene una sensibilidad entre el 70 y el 90% y una especificidad entre el 90 y el 100. Es bastante específico si nos da positivo, ¿sí? El resultado negativo no nos excluye que tengamos una infección por estreptococo, ¿sí? Pero, o sea, si nosotros tenemos un resultado negativo, tenemos que confirmarlo con el cultivo, ¿sí? Pero si nos da positivo, es un test rápido y nos ayuda rápidamente a decidir el diagnóstico, ¿sí? O sea que es una ayuda. Lo otro que tenemos, polémico, es el tema del dosaje de antistreptolicina, el ASTO. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, ¿es importante para el diagnóstico de faringitis? No, no sirve para nada en el diagnóstico de faringitis, ¿sí? O sea, aunque nos pueda dar el ASTO alto, eso no quiere decir que ni sea faringitis, ni sea, sobre todo, fiebre reumática, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver, pero no es útil para el diagnóstico. O sea, no le pidamos a un paciente un ASTO para saber si tiene faringitis por estreptococo. Eso, primer término, ¿sí? Los títulos altos, o sea, nos va a dar alto si nosotros tenemos una faringitis por estreptococo, pero los títulos altos no requieren tratamiento. Una vez que nosotros hacemos el tratamiento, puede persistir alto y eso va a ir bajando o descendiendo con el tiempo, ¿sí? No debemos asociar esos títulos altos a la presencia de fiebre reumática como evolución, ¿sí? Excepto que el paciente tenga un cuadro clínico compatible con fiebre reumática, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que tiene aislladamente un ASTO alto, no lo interpretamos como fiebre reumática, ¿sí? Y si un paciente tiene síntomas compatibles con fiebre reumática, tuvo un cuadro faríngeo y además tiene el ASTO alto, ahí sí lo podemos relacionar, ¿estamos? Porque muchos colegas por ahí a veces confunden, yo no me voy a especializar, si bien uno cuando va empezando a leer y a ver pacientes se da cuenta, no todos los pacientes que tienen algún que otro dolor en las articulaciones pueden tener fiebre reumática, sí, eso hay que estudiarlo un poco más, y ahora lo vamos a ir viendo cortito porque no es justo el tema, pero lo vamos a ver. Perdón, una pregunta, ¿eso para qué se usa la mota? Ahora vamos a ver, se usa para el diagnóstico de fiebre reumática, pero no lo pedís con regularidad, salvo que vos pienses en el diagnóstico específico de fiebre reumática y si vos tuviste un paciente que tuvo faringitis, el título alto te va a dar alto y puede persistir y eso no quiere decir que tenga fiebre reumática, sino que vos le tenés que ir controlando que baje y nada más, ¿sí? Bueno, la faringitis por estreptococo, ¡ay chicos! Se me caía la memoria. La faringitis por estreptococo parece una faringitis tranqui, que la tratamos con antibióticos y no pasa nada, pero tiene sus complicaciones, ¿sí? Tiene sus complicaciones que son supurativas, o sea, que son inmediatas, y tiene sus complicaciones que son más tardías, ¿sí? Que son, en este caso, no supurativas, ¿sí? Las complicaciones supurativas se presentan en el periodo agudo, o sea, cuando nosotros estamos cursando la enfermedad, ¿sí? Estas son las 4 más frecuentes: el absceso periamigdalino o absceso retrofaríngeo, doloroso, se van a dar cuenta. El paciente va a decir, ¿sí? Incluso puede presentarse cuando el paciente está haciendo el tratamiento, ¿sí? Y nosotros cuando lo revisemos, el paciente te va a decir que no puede tragar, ¿sí? Le van a notar un cambio en la voz, inclusive, ¿por qué? Porque tiene una amígdala enorme, más enorme que la otra, ¿sí? Y cuando lo revisemos, vamos a ver esto, ¿sí? ¿Lo ven? Porque está medio lejos la foto, pero van a ver que hay una asimetría entre las dos amígdalas, ¿sí? La amígdala, como aumentó tanto de tamaño, protruye a la úvula, o sea que la úvula va a estar desplazada, ¿sí? Y el paciente va a tener pseudotrismus. ¿Por qué? ¿En dónde se presenta el trismus? Bueno, no es tétanos, o sea, puede abrir, pero le cuesta, entonces es un pseudotrismus, ¿sí? También puede tener adenitis supurado, si alguna de las adenopatías se puede supurar, o pueden tener en su evolución otitis media aguda o mastolitis, ¿sí? Chicos, si me caía, me iba. No sigo. Bueno, entonces, esas son las agudas o supurativas, ¿sí? Que se producen, me la tengo 100 años, que se producen en el curso de la enfermedad aguda, ¿sí? Después, tenemos complicaciones que son no supurativas o tardías, ¿sí? Que se producen después del agudo, ¿estamos? Bueno, ¿cuándo aparecen? 2 a 3, no hay que salir perdido yo acá, no voy a poder decir. Aparecen 2 a 3 semanas después del proceso agudo, ¿sí? Y en realidad no es la bacteria la que produce la complicación, ¿sí? Como en las complicaciones agudas, sino que es una respuesta inmune del paciente a la bacteria, ¿sí? Y estas son, ahí hablamos de lo del ASTO, ¿sí?
Estas son las dos complicaciones que se pueden presentar. Una es la fiebre reumática y la otra es la glomerulonefritis, ¿sí? La fiebre reumática es una complicación recontra poco frecuente, ¿sí? Dicen que se produce un caso en 100.000 casos de faringitis en un año, ¿sí? O sea, es re poco. En general, los pacientes son jóvenes. Yo me río porque tengo pacientes, por ejemplo, yo no sabía nada de fiebre reumática, yo quito la verdad, pero me lo explicó mucho mi papá, que es un médico que tiene más años, ¿sí? Y venía al consultorio una señora que tenía como 1000 años, no sé, 80 y pico, con un diagnóstico de fiebre reumática porque le dolían los huesos. Y es obvio, si yo tengo 46 y a mí me duele cuando me levanto, a los 86 también me duele. Pero esto es distinto, no es lo mismo, ¿sí? No me río de la señora, pero lo que pasa es que hay que interpretarlo en el contexto, ¿sí? En general se presentan en gente joven, entre 3 y 21 años, ¿sí? ¿Y cómo es? Es una poliartritis, ¿sí? Le van a doler las articulaciones, pero es una poliartritis de grandes articulaciones. Y además es migratoria, ¿sí? Entonces, primero duele acá, después duele acá, después duele en el tobillo, ¿sí? Es una poliartritis de grandes articulaciones y es migratoria. No es que me levanto y me duele todo, ¿sí? Sino que va migrando, ¿sí? Además, produce compromiso cardiológico, ¿sí? Como carditis, produce nódulos subcutáneos que son muy parecidos a los nódulos del eritema nodoso, ¿sí? Un eritema marginado como manifestación cutánea y corea como manifestación neurológica. No se produce siempre todo, ¿sí? Se producen unas cosas y otras no, o todo, pero no es tan frecuente. Pero recuerden que la presentación de la poliartritis es de grandes articulaciones y migratoria, ¿sí? Entonces, ahí vamos a lo que hablábamos recién. El diagnóstico va a ser epidemiológico, paciente que tuvo un proceso previo de faringitis 2 a 3 semanas previas. Clínico, ¿sí? Por cómo nos manifiesta todo y cuando nosotros le hacemos el examen físico. Y de laboratorio, ¿sí? Le vamos a hacer un cultivo de fauces y además el ASTO nos va a dar alto. Ahí sí le damos la alta, ¿sí? Bueno, el tratamiento, si nosotros llegamos a esta conclusión, es hasta que el paciente cumpla 21 años hay que darle una vez por semana penicilina, ¿sí? Y además le podemos dar quinina. O sea, el tratamiento hay que... O sea, el diagnóstico hay que tenerlo de certeza para hacer el tratamiento, que es bastante cruento porque te pincha el culo todas las semanas, ¿sí? Bueno, la glomerulonefritis se presenta con edemas, proteinuria, hipertensión, hematuria e insuficiencia renal. Es también una complicación, ¿sí? Esto más o menos, chicos, no se los van a tomar, pero para que lo sepan, ¿sí? Creo que no se van a tomar, pero bueno. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? La penicilina, ¿sí? La penicilina es la principal droga para el tratamiento de la faringitis por estreptococo, ¿sí? No se notificaron hasta ahora cepas resistentes a la penicilina, ¿sí? Entonces, ¿por qué le damos a todo el mundo amoxiclavulánico? Si le podemos dar penicilina o amoxicilina sola, bueno, no sé. El tratamiento se debe indicar por 10 días, ¿sí? A pesar que el paciente a los 4 días nos diga que está bien, o a los 5 días nos diga que está bien, o a los 7, que a veces es lo que dura la cajita de antibióticos, nos diga que está bien. En 10 días es el tiempo en el que se erradica el estreptococo, ¿sí? La alternativa al tratamiento de primera línea que es la penicilina, sí es la amoxicilina, ¿sí? Y si el paciente es alérgico, que ahí no le vamos a dar penicilina porque somos tercos, le vamos a dar otra cosa, es macrolidos, ¿sí? Claritromicina, citromicina o clindamicina, ¿sí? Y no se hace cultivo de control, ¿sí? Como no le hacemos urocultivo a los pacientes de control que tienen infección urinaria, excepto excepciones, en este caso no se hace cultivo de control, excepto excepciones, que es una frase horrible, excepto en algunos casos que son pacientes que tienen antecedentes de fiebre reumática, en ellos sí, ¿sí? O si tenemos un brote en alguna comunidad cerrada también. Bueno, esta es la razón por la cual nosotros damos el tratamiento antibiótico. ¿Por qué se justifica darle a un paciente que tiene faringitis por estreptococo antibióticos? ¿Sí? Porque disminuye la duración del cuadro y la intensidad, ¿sí? Porque previene las complicaciones supurativas. Tener acá un flemón es una patada al hígado, ¿sí? Duele un montonazo y se puede complicar bastante. Y porque disminuye en un 80% la posibilidad de que el paciente tenga fiebre reumática, ¿sí? No va a prevenir el tratamiento glomerulonefritis. Si es una cepa que produce glomerulonefritis, la va a producir igual, ¿sí? Pero sí, en un 80% se previene la posibilidad de que el paciente tenga fiebre reumática. Hasta si nosotros esperamos el cultivo a las 48 horas o a los 9 días, y a los 9 días empezamos el tratamiento. Aunque lo empecemos en forma más tardía, si el paciente aguantó el dolor de garganta, no va a pasar nada y se va a prevenir la fiebre reumática, ¿sí? Y además es importante la prevención de la diseminación, sobre todo en niños, sí, que toman el mismo vaso, no se lavan las manos, ¿sí? Bueno, estas son dos grupos de cosas que les quiero aclarar, ¿sí? Los portadores, hoy me la pego, seguro. Los portadores de estreptococo, ¿sí? Hay un 25% de los convivientes, de los pacientes que tienen faringitis por estreptococo, que son portadores.
Pero si son portadores y no tienen ningún síntoma, no está indicado tratarlos. ¿En qué personas está indicado? Siempre hay una excepción para todo en medicina y en la vida, ¿sí? ¿En qué pacientes está indicado tratarlos? Si hay un paciente que es portador y no tiene síntomas, pero tiene antecedentes de fiebre reumática. En ese caso sí los tratamos, ¿sí? Si además es una cepa, estamos en una comunidad cerrada, no sé, una cárcel o un hospital de día o un lugar de diálisis, ¿sí? Una comunidad cerrada, en la que haya cepas productoras de fiebre reumática. Pusieron glomerulonefritis, nosotros nos prevenimos, ¿sí? Pero lo ideal es que no haya nuevos casos para que no se sigan contagiando. No se previene la glomerulonefritis, pero lo ideal es que no haya nadie que la tenga, ¿sí? Y además, para que no se diseminen en grupos de familias que son muy grandes o comunidades cerradas. Y después, ¿qué pasa en los pacientes que tienen faringitis después de haber tenido una faringitis por estreptococo? Seguramente lo más, me la juego, lo más factible que haya pasado es que el paciente haya suspendido el tratamiento cuando mejoró los síntomas, pero no haya continuado con los 10 días que tiene que hacerlo, ¿sí? Seguro pasó eso. ¿Por qué? Porque yo también soy paciente en algún momento y cuando me siento bien dejo de hacer las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Eso puede ser. Pero también puede pasar otra cosa, ¿sí? Que el paciente se haya vuelto a infectar, ¿por qué no? O que tenga una infección viral que se juntó en los días con la faringitis por estreptococo, ¿sí? O sea, no siempre tenemos que echarle la culpa al pobre paciente, ¿sí? Hay pacientes que cumplen. Bueno, esa aportación es de difícil erradicación, pero se trata, y se trata con clindamicina o con penicilina asociada a rifampicina, siempre 10 días, ¿sí? Después, vieron que yo les dije, hay un 20% de bacterias que produce, un 20% de las faringitis que son por bacterias y la mayoría son por estreptococo del grupo A, pero también hay estreptococo del grupo C, ¿sí? Y del grupo G, que producen en general un cuadro similar, pero de menor gravedad. La diferencia es que el diagnóstico no se hace por métodos rápidos, ¿sí? Después está esta angina. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, cuando vean un paciente que tiene una angina que solo compromete una sola amígdala, puede empezar en esta angina, que es la asociación fuso-espirilar, porque el otro nombre no me sale nunca, o contrólenla para ver si desaparece, porque por ahí puede ser un síndrome linfoproliferativo, ¿sí? Esta angina se produce por la asociación de Fusobacterium y Borrelia vincenti, ¿sí? Es una faringitis ulcerosa que tiene un exudado purulento y en general es unilateral, ¿sí? De un lado solo. El paciente va a tener fiebre, odinofagia, todo lo que tenemos, adenopatías, pero lo que va a tener es mucho aliento fétido y en general esa adenopatía va a ser unilateral porque va a comprometer la amígdala del mismo lado, ¿sí? En general compromete a adultos y el diagnóstico se realiza haciendo un hisopado, ¿sí? en ese exudado y observando ese hisopado al examen directo, ¿sí? No se cultiva, sino nada más se informa o se observa y se informa la asociación fusoespirilar, ¿sí? En el hisopado, con una tinción de grano. Después hay otros, ¿sí? El Arcanobacterium también produce faringitis, la Yersinia enterocolítica que produce síndrome disentérico, seguramente lo van a ver cuando vean diarreas, también produce faringitis exudativa, y la angina de Duguet que se encuentra dentro del síndrome que produce la Salmonella tifi, que es la fiebre tifoidea, eso seguramente lo verán luego, ¿sí? Bueno, de las enfermedades de transmisión sexual ya nombramos al VIH, ¿sí? Dentro de las virales y dentro de las bacterianas tenemos dos, ¿sí? La lues o sífilis, que a gusto del consumidor, chicos, puede ser el chancro de inoculación, ¿sí? En la sífilis primaria, en la boca, ¿sí? Que puede ser en la lengua, en los labios, en las amígdalas, en cualquier lado, ¿sí? Y en general viene con adenopatía satélite. Lo que se hace para hacer diagnóstico es fondo oscuro de esa lesión, ¿sí? Y además tenemos que pedir BDRL y las pruebas preconémicas para confirmar, ¿sí? Y en el caso de la Neisseria gonorrhoeae o gonorrea más conocida, ¿sí? Es una faringitis leve, pero lo que tiene, y es importante, es que es de difícil erradicación. Por eso, lo que se hace es controlar si se erradicó efectivamente y hacer un cultivo post-tratamiento. ¿Para qué? Para que no se erradique en la Neisseria gonorrhoeae por todos lados, ¿sí? Entonces, el cultivo post-tratamiento va a ser en la Neisseria gonorrhoeae y en los pacientes que tienen antecedentes de fiebre reumática y tienen un estreptococo. En el resto, no, ¿sí? Bueno, estos son dos ejemplos, ¿sí? Ven que en la angina de fuso espirilar tienen la úlcera de un solo lado, ¿sí? Bueno, la de la lues es muy triste también, pero está ahí, es la parte rojita de ahí, ¿sí? Bueno, vamos a la difteria. Muy rápido porque es medio largo, ¿sí? Bueno, la difteria es una enfermedad. ¿Esta la tienen? ¿La pasaron en esta clase? Sí. Bueno, no sé, porque yo le agregué como una cosa a la buscan. Creo que la puso, fíjense. Es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿sí? Aguda, endemo-epidémica, que está provocada por una bacteria que se llama Corynebacterium difteriae, ¿sí? Lo que se caracteriza es por la afectación de las mucosas, en general y más frecuentemente faringia, pero también nasal, laringia, bronquial, ¿sí? ¿Y cómo es ese compromiso? Se forma un exudado que es pseudomembranoso, ¿sí? O sea, se produce una pseudomembrana. Y además, a partir de esa pseudomembrana se produce una exotoxina
que puede originar complicaciones a distancia. ¿Cuáles son esas complicaciones más frecuentes? Las complicaciones cardiológicas y neurológicas, pero también hay otro tipo de manifestaciones como, por ejemplo, las endocrinológicas, ¿sí? Con menos frecuencia puede afectar la piel como único compromiso, ¿sí? O es en piel o es en mucosas nasal, faringea, laringea, ¿sí? Es un bacilo gram positivo, aerobio no esporulado, ¿sí? Que tiene, cuando ustedes lo observan en la tinción de Gram, una presentación como garrotes o letras chinas, ¿sí? Canto tiqui, 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 ¿sí? Tiene 3 tipos de colonias, gravis, mitis, intermedius, eso, bueno, no hace falta que lo sepan, ¿sí? Algunas cepas de Corynebacterium producen toxina difterica, ¿sí? Y hay otras que no la producen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cepas, que son las que la producen, que dependen de la presencia, o sea, tienen el fago beta-lisogénico que transporta el gen que codifica la toxina. O sea, que nosotros podemos tener una difteria y, o sea, tenemos Corynebacterium que no produce toxina y no vamos a tener complicaciones a distancia, y Corynebacterium que sí, ¿sí? Que los casos ahí van a ser más graves, ¿sí? El único reservorio es el hombre, ¿sí? ¿Cómo se disemina la bacteria? Por las gotitas de saliva o el contacto directo con las secreciones de pacientes que están enfermos o son portadores, ¿sí? O en el caso de los pacientes que tienen lesiones cutáneas, con el contacto con las lesiones cutáneas, ¿sí? Hay pacientes que son portadores asintomáticos que también contagian, y esa es la importancia, y en general tiene una mayor presentación en los meses de invierno, ¿sí? ¿A qué personas va a afectar? La difteria tiene vacuna, ¿sí? Pero hay gente que no se vacuna. Entonces va a afectar a las personas que no están inmunizadas de cualquier edad o los pacientes que están parcialmente inmunizados, ¿sí? Los grupos etarios de mayor riesgo, como siempre, son los extremos de la vida, ¿sí? Y dentro de los no extremos de la vida, los pacientes que tienen alguna enfermedad que le produce algún riesgo, ¿sí? O sea, los grupos de riesgo. En general, y esto lo puse en naranja porque me parece que cuando le pongo naranja es porque es importante, es que más del 40% de los adultos, nosotros, carecen de niveles protectores de la toxina circulante porque no nos vacunamos, ¿sí? Es re importante. Bueno, en el 2020, o sea, supongo habrá sido antes de la pandemia, la OPS emitió una actualización sobre la situación de la difteria en las Américas, ¿sí? Y lo que dijeron es que había casos confirmados en Brasil, 2 casos, Haití, 24 casos, lleva la delantera, Venezuela, 5 casos, República Dominicana y Perú, ¿sí? Esos son los países donde hasta el 2020 había habido casos, ¿sí? En Argentina se notificaron 2 casos. En el 2019, que es el más nuevo, fue un caso de difteria cutánea, ¿sí? Y en el 2006, en Santa Fe, Venado Tuerto, se produjo un caso de difteria, ¿sí? El caso de difteria cutánea no era de acá del país, sino que venía de otro país, ¿sí? Entonces, esto es re importante, chicos. Bueno, no sé, para mí. El Corynebacterium no circula por la sangre. O sea, si nosotros le hacemos un hemocultivo al paciente, no nos va a dar positivo para Corynebacterium, ¿sí? Porque el daño que el Corynebacterium produce a distancia lo produce por la toxina circulante, ¿sí? El Corynebacterium permanece acantonado en la faringe, ¿sí? Que es la puerta de entrada. Y desde ahí, tuki tuki, tira toxina para todos lados, ¿sí? Entonces, la toxina, a su vez, ¿sí? Tiene acción sistémica cuando se disemina, pero también tiene acción local en la faringe, ¿sí? Y por eso se produce la pseudomembrana. ¿Estamos? Paren, me mandé una. No es re. La pseudomembrana se produce igual, pero tiene acciones neurológicas a nivel de la faringe, ¿sí? El Corynebacterium por sí mismo produce la pseudomembrana. Empieza a emitir o a segregar toxina. Esa toxina tiene efecto en ese lugar, o sea, en la faringe, produciendo, por ejemplo, una parálisis del velo del paladar, que es una complicación neurológica. Y después va a tener complicaciones sistémicas cuando se disemina. ¿Me lo entendieron? Porque me equivoqué. ¿Cómo? No van a producir parálisis del velo del paladar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la acción local de la toxina? En general, ¿sí? La bacteria por sí misma y además la toxina produce la pseudomembrana. No es solo la bacteria, ¿sí? Son las dos juntas. Y además, la toxina va a producir la parálisis, ¿sí? Pero la pseudomembrana también está producida por la toxina, ¿sí? El paciente va a tener hiperemia y la faringe va a estar muy edematizada, ¿sí? Pero después se va a empezar a producir una necrosis del epitelio, ¿sí? Cuando se produce esa necrosis del epitelio se empieza a formar la pseudomembrana, ¿estamos? Esa pseudomembrana va a tener distintas características a medida que va evolutivamente, evolucionando el paciente, ¿sí? Al principio, esa pseudomembrana va a ser de color blanca o amarillenta, y a medida que va pasando el tiempo, el paciente se va agravando, se va a producir un viraje de color a un gris negruzco, y eso va a ser porque va a tener más detritus, el paciente va a sangrar, ¿sí? Y entonces la pseudomembrana va cambiando de color, ¿sí? Y además va a tener una reacción inflamatoria tal que se va a extender a tejidos subyacentes y a adenopatías, ¿sí? ¿Lo entendieron? Bueno,
Entonces, y ahí nos dice cuál es la acción sistémica de la toxina, ¿sí? La acción sistémica de la toxina está producida ¿por qué? Porque la exotoxina se disemina, ¿sí? A la circulación y puede producir compromiso cardiológico produciendo miocarditis, compromiso neurológico, ¿sí? Produciendo neuritis, polineuritis y necrosis focal de algunos órganos. Vieron que yo les dije que también puede producir otros daños, como por ejemplo el hígado, los riñones y las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, re importante compromiso también, ¿sí? Las alteraciones parenquimatosas son reversibles, no es que una vez que la tienen no se pueden revertir, sino que sí se pueden revertir, pero pueden pueden permanecer algunos focos, o sea, los pacientes pueden quedar con una mínima secuela. En general esas secuelas son cardiológicas y se manifiestan por algún tipo de bloqueo, ¿sí? Bloqueo de primer grado, de segundo, ¿sí? Hemibloqueos, ¿sí? Bueno, entonces el periodo de incubación va a ser silencioso. Nada, el paciente no se va a dar cuenta, pero está incubando la difteria, ¿sí? Las manifestaciones clínicas van a ser según dónde se localice la pseudomembrana, ¿sí? Si tiene manifestación cutánea, será cutánea, y si no, va a tener manifestaciones nasales, faringias, laringias, tracobronquiales, óticas, bucales, conjuntivales y genitales, que son menos frecuentes, ¿sí? Este es un ejemplo, y fue el único que encontré en todo internet, que era una difteria cutánea, ¿sí? ¿Por qué les dije que el paciente que tuvo difteria cutánea acá en Argentina era de otro país? Porque es más frecuente en los trópicos, ¿sí? En general son úlceras crónicas que tienen una pseudomembrana y que pueden sobreinfectarse, ¿sí? Pero esto no hace el síndrome infantil. No, es otra cosa, sí, es otra cosa, ¿sí? Bueno, esta es la difteria nasal. En general, la primera manifestación es siempre faringia. Entonces, la difteria nasal vendría a ser... Perdón, que me falta la difteria nasal en general es una consecuencia de una progresión de una difteria faringia, ¿sí? Presenta el paciente secreción nasal, pero ¿cómo va a ser esa secreción? Cero sanguinolenta, ¿sí? Y va a tener una pseudomembrana como la que tiene la faringe, ¿sí? En general la toxicidad por la exotoxina sistémica es leve y afecta más a niños pequeños, ¿sí? La difteria laringia, que es la más importante y es la que en general es la primera que se presenta, puede tener tres formas de presentación: común, grave y maligna, ¿sí? La difteria común, ¿sí? Es de comienzo insidioso. El paciente va a empezar con decaimiento, odinofagia, fiebre. Esa fiebre va a ser de 38 a 39 grados. Van a ver que a medida que vamos evolucionando, o sea, vieron que era común, grave y maligna, los pacientes van a tener menos fiebre, o sea, a más grave, menos fiebre, ¿sí? Y va a tener el paciente una congestión faucial, ¿sí? Esa congestión faucial en horas se transforma en una pseudomembrana, ¿sí? Que es blanco-amarillenta y que asienta sobre una amígdala o sobre las dos, ¿sí? Y que además está toda rodeada de conjuntiva de la mucosa toda bien congestiva, ¿sí? O sea, un fondo bien rojo y las pseudomembranas. Además, va a tener afectación de los ganglios linfáticos cervicales, ¿sí? Que van a estar agrandados, que van a ser dolorosos, pero que solo se van a comprometer los ganglios y no el tejido que lo rodea, ¿sí? O sea, van a ser adenopatías sin periadenitis, ¿sí? Van a tener síntomas generalizados, palidez, astenia, taquicardia, y la miocarditis y la veloplejía, que es por el compromiso de la toxina, ¿sí? Pueden evidenciarse, pero más adelante en la evolución, ¿sí? Cuando nosotros le damos al paciente el tratamiento adecuado, o sea, el tratamiento antibiótico, el exudado detiene su evolución y se empieza a desprender, ¿sí? El paciente se traga el exudado o lo elimina. ¿Estamos? Bueno, esta es la angina diftérica grave, ¿sí? Los síntomas de inicio son similares, pero la pseudomembrana tiene un color distinto, que va a ser blanco-grisácea, ¿sí? Y en general va a exceder la superficie de las amígdalas a los tejidos subyacentes, ¿sí? Va a haber más edema, ¿sí? Y el estado general de los pacientes va a ser más comprometido, a pesar de que tienen menos fiebre que en la otra parte, ¿sí? Y en este caso, los fenómenos tardíos y la veloplejía va a ser más precoz, o sea, a más grave la presentación, más posibilidad de tener complicaciones, ¿sí? Eso son ejemplos de ambas, ¿sí? Esperen. Esta es la angina común leve, que afecta a una sola amígdala, ¿sí? Después tenemos la angina común grave, que afecta a las dos, ¿sí? La submaligna o una común grave, que se extiende un poquito más cuando se extiende a los tejidos subyacentes. Ya la maligna la vamos a ver, pero ya compromete todo, ¿sí? Las amígdalas y todos los tejidos subyacentes, ¿sí? Bueno, esto, en la maligna lo que cambia es que el color de la membrana, por los vómitos, por la tos, ¿sí? La dificultad que el paciente tiene para tragar, va a adquirir otro color, ¿sí? Y en este caso va a ser más negruzca y de mayor grosor, ¿sí? O sea, esa es la diferencia entre el color de la pseudomembrana. Y los pacientes van a tener... Paren. Ahí terminó la grave, ahora estamos hablando de la maligna, que fue esta, ¿sí? Que se extiende a todos los tejidos subyacentes. Y la diferencia con los otros dos, o sea,
de la difteria común y grave con la maligna es que va a tener adenopatías con periadenitis en este caso. Es decir, que se van a comprometer las adenopatías y el tejido subyacente que se va a inflamar mucho. Y su máxima expresión es el cuello de toro, ¿sí? El paciente se presenta con un cuello muy aumentado de tamaño, ¿sí? Bueno, y acá el estado general va a ser más grave, ¿sí? El paciente va a estar muy pálido, muy taquicárdico y puede estar hasta chocado, ¿sí? O sea que estos pacientes tienen que estar internados en terapia, ¿sí? Y en general está súper grave, pero no tiene tanta fiebre. Lo máximo que puede llegar a tener es 38, ¿sí? ¿Ven? Esto es una foto del doctor Palmieri, que era médico muy reconocido de acá del hospital. Bueno, ese es el caso más, o sea, la parte maligna de la difteria, ¿sí? Casi ni puede abrir la boca y van a ver el cuello, ¿ven? Todo aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque tiene las adenopatías comprometidas, pero también todo el tejido circundante, ¿sí? Ese es el cuello de toro, ¿sí? Como que acá se aprecia mejor, ¿eh? Bueno, después tenemos la difteria laringea, que en general es la faringe, le sigue la laringe, ¿sí? Entonces, por compromiso, continúa el compromiso laringeo, ¿sí? Porque se extiende. Afecta más gravemente a los niños, ¿por qué? Porque el grosor de la laringe es más finita, ¿sí? Entonces se cierra más rápido, ¿sí? Y tiene 3 periodos en su evolución, ¿sí? El periodo difónico es cuando el paciente empieza con una alteración de la voz y de la tos, solo se altera, ¿sí? Esto en general dura entre 36 y 48 horas y después le sigue el periodo disnéico, o sea, primero el paciente tiene una afectación de la voz y de la tos y después se origina por reducción de salud laríngea. Imagínense que la laringe, que es un tubito, se ocupa con todo pseudomembranas. Entonces, el aire entra, pero poquito. El paciente empieza a tener disnea progresiva y excesos de sofocación, ¿sí? Se siente sofocado. Y cuando nosotros escuchamos que respira, vamos a escuchar tiraje y cornaje. ¿Por qué? Porque el aire va a pasar por un tubito que está todo obstruido, ¿sí? Entonces, se va a sentir ese ruido del pasaje del aire, ¿sí? Ese periodo también dura 36 a 48 horas. Y si el paciente sobrevive, o no nos dimos cuenta del diagnóstico antes, le sigue el tercer periodo, que es el periodo asfíctico, que se produce la muerte por asfixia, ¿sí? En 6 a 8 horas. Si nosotros nos damos cuenta en alguno de estos periodos que el paciente tiene una difteria, lo que hay que hacer es, además del tratamiento instaurado para el Corynebacterium y la toxina, sacar esas pseudomembranas e intubarlo, ¿sí? Bueno, después está también, por extensión, la difteria traqueobronquial, ¿sí? Lo que va a tener acá el paciente es una manifestación, una telectasia, ¿sí? Porque la membrana se extendió y obstruyó un bronquio y se produce una telectasia después del bronquio, ¿sí? Lo vamos a ver como manifestación clínica y además como manifestación radiológica, ¿sí? Bueno, si les pueden llegar a preguntar algo para mí, es esto. A mí me lo preguntaron, qué sé yo, en el examen. ¿Cuáles son las características de la pseudomembrana, ¿sí? Una de las características es que es adherente, ¿sí? O sea, cuesta desprenderla a esa pseudomembrana y cuando la desprendemos, la mucosa que está por debajo sangra, ¿sí? Además, es coherente. Si nosotros la ponemos en agua, esa pseudomembrana no se disocia, ¿sí? No tiene solución de continuidad porque, vean, la maligna, una vez que crece, agarra todos los tejidos circundantes, ¿sí? Es invasora porque invade, ¿sí? Imagínense que empieza la faringe y va para todos lados. Se reproduce rápidamente porque nosotros la sacamos y el olor así se vuelve a reproducir y además aparentemente tiene un olor característico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos sistémicos de la toxina? Entonces eso quedó claro. Una vez que la toxina está acantonada en la faringe, ¿sí? Hace complicaciones locales y sistémicas, ¿sí? Una de las sistémicas es la cardiotoxicidad, ¿sí? La mayoría de los pacientes presenta signos cardiológicos aunque sean leves, ¿sí? Esto es importante. Cuanto más tarde hacemos el diagnóstico, más posibilidad de que el paciente tenga complicaciones cardiológicas. Y cuanto más malo es el caso, o sea, en las difterias malignas, tienen más posibilidad de tener complicaciones más precoces y más graves cardiológicas, ¿sí? Eso es lo que dicen las últimas 2 frases. Bueno, en general lo que se presenta es miocarditis, o sea que en todos los pacientes que tienen difteria tenemos que hacerle un electrocardiograma, ¿sí? Y enzimas cardíacas, ¿sí? Y van a tener manifestaciones del ritmo cardíaco como bloqueos, semibloqueos, bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, fibrilación auricular e incluso algunas pueden quedar como secuela, ¿sí? Bueno, eso. Después, si eso evoluciona a insuficiencia cardíaca, van a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y después, la neurotoxicidad es directamente proporcional a la gravedad del compromiso local. O sea, cuanto más grave es el compromiso local faríngeo, más grave va a ser la neurotoxicidad, ¿sí? Hay formas localizadas, que la forma localizada más común de neurotoxicidad es la parálisis del velo del paladar, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? O sea, la parálisis del velo del paladar se produce por el compromiso del noveno par, ¿sí? ¿Y cómo se va a manifestar? Porque el paciente va a tener regurgitación por la nariz de los líquidos que tome, ¿sí? Bueno, y después van a tener, pueden tener compromiso sensitivo, motor, ¿sí? De los pares craneales, pueden tener compromiso neurológico generalizado, ¿sí?
Y eso, lo importante es que todo revierte con el tratamiento, ¿sí? Algunas polineuropatías, como las sensitivas, en bota y en guante, pueden tener lenta recuperación, pero recuperan, ¿sí? Bueno, y después hay otras manifestaciones por compromiso hepático, renal, y endocrinológico es por el compromiso de las glándulas suprarrenales, ¿sí? General, insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces los pacientes van a tener astenia, dinemia, hipotensión, náuseas, vómitos, hiponatremia e hipercalemia, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta toxicidad? Insuficiencia suprarrenal. ¿Qué nos va a dar? Bajito. El cortisol, ¿sí? Bueno, entonces, el diagnóstico de la difteria es fundamentalmente clínico. Si nosotros pensamos que clínicamente el paciente tiene difteria, hay que darle el tratamiento que no tengamos el diagnóstico específico, ¿sí? Después hacemos el diagnóstico, confirmamos el diagnóstico de certeza, pero siempre hay que empezar el tratamiento, ¿sí? El aislamiento del Corynebacterium de la pseudomembrana o del hisopado de la cara interna de esa pseudomembrana, ¿sí? O sea, nosotros sacamos la pseudomembrana y aislamos el Corynebacterium, o hacemos un hisopado de la cara interna que tiene la pseudomembrana con la mucosa, ¿sí? En ese momento podemos hacer la confirmación diagnóstica, pero si nosotros pensamos que es una difteria, el tratamiento hay que iniciarlo, ¿sí? Estos son los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Que son de las anginas diftericos con todas las que produzcan pseudomembranas, ¿sí? Y del croup diftérico es con los virus que producen croup, ¿sí? Tiene alta mortalidad, ¿sí? Va a tener mayor mortalidad las formas clínicas más graves, los pacientes que tengan extremos de la vida o alguna comorbilidad, y los pacientes obviamente que no estén inmunizados, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consta de dos cosas. Una es la antitoxina. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, esa toxina que está circulando, ¿sí? En la circulación sanguínea, tenemos que darle una antitoxina para neutralizarla, ¿sí? Se busca neutralizar con rapidez esa toxina circulante, ¿sí? De esa forma evitamos que la toxina que circula no dañe las células que están sanas, ¿sí? Es una antitoxina de suero de caballo, ¿sí? Entonces previamente nosotros tenemos que hacer una prueba de sensibilidad para ver si el paciente no es alérgico, ¿sí? Y se administra de forma endovenosa durante 1 hora y se puede repetir a las 24 horas si el paciente no mejoró, ¿sí? Y el otro pilar del tratamiento es el tratamiento antibiótico que tenga actividad sobre ese bacilo, ¿sí? En general se utiliza penicilina o eritromicina de forma bioral o endovenosa durante 14 días. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar a la bacteria, ¿sí? Y de esta forma detener la producción de toxina y evitar que se transmita a otra persona, ¿sí? Nosotros le vamos a dar el alta al paciente que tiene difteria con 2 hisofados de fauces que nos aseguren que ya está erradicado, ¿sí? Además, le vamos a dar la orden para que se vacune, porque puede volver a tener difteria si no se vuelve a vacunar, ¿sí? O sea, se puede repetir, ¿sí? Y, importante, la vacunación, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vamos a prevenir que los pacientes no tengan difteria? De 2 formas. Una es con la profilaxis, ¿sí? La vacuna de la difteria está en la quíntuple, en la cuádruple, en la triple y en la doble adultos, ¿sí? Y además vamos a hacer medidas de control en los contactos de los pacientes que tienen difteria, ¿sí? Cualquier persona que estuvo expuesta al caso de difteria, tenemos que hisoparlo y tratarlo si le da positivo y si no, vacunarlo, ¿sí? O por lo menos controlar el calendario de vacunación, ¿sí? Y la quimioprofilaxis se hace con las mismas drogas que se hace el tratamiento, pero durante 10 días en vez de 14. ¿El único reservorio que nombré? Sí, el único, sí, sí. Bueno, ahí es un ejemplo del calendario de vacunación que estudienlo porque les van a preguntar cositas tipo, tiene un nene de 7 años que nunca se vacunó, ¿qué le dan? Bueno, estudienlo, es simple. Bueno, eso, no más. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, no es fracturo de acá que voy para la sala, porque pueden escribirme al mail si tienen alguna duda sobre esta clase o si yo les puedo ayudar sobre otras clases, me pueden preguntar sin problema. Cuando yo tenga tiempo les